Buenas noches, queridos colegas, socios y a todos los participantes. Continuando con este ciclo de seminarios, ahora a continuación les voy a presentar a otro profesional que esta noche nos va a hablar acerca de geología y geotecnia según la guía de riego, ¿no? El ingeniero Franz Bustillo Patiño, ingeniero civil de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en metodología de la investigación científica otorgado por la UNSA. Tiene una maestría en ingeniería geotécnica otorgado por la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Tiene varios posgrados como supervisión de obras, gestión ambiental, hidráulica, hidrología, presas, geotecnia, geología, metodología de la investigación, educación superior, entre otros. Es docente de pregrado en la EMI, en la Universidad Católica Boliviana y en la UMSA, y docente de posgrado de la Universidad Nacional Siglo XX. Dentro de su experiencia profesional, podemos mencionar que ha trabajado como consultor en construcción y supervisión para entidades públicas y privadas como la ABC, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, EPSAS y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Trabajó con empresas internacionales como IH Cantabria en España, Eurofinsa también de España, el consorcio TNM, Cal y Mayor de México y Colombia. Formó parte del Comité de Aprobación de Proyectos de Presas del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego entre las gestiones del 2022 y 23. Fue comisionado como parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la Comisión Boliviana en España para el intercambio de experiencias en temas de seguridad de empresas el año 2023. Actualmente es miembro de la Asociación Boliviana de Ingenieros Geotecnistas ABIC y la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios ABIS. Ingeniero, muy buenas noches. Gracias por su participación, gracias por aceptar compartir su conocimiento y sus aplicaciones con este ciclo de seminarios que ha organizado la CIP. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy gustoso de poder mostrar algo de la experiencia que tengo en cuanto a temas de geología y geotecnia aplicado a lo que es los proyectos de riego y más que todo las presas con fines de riego. ¿Sí? Entonces, empezaremos. Sí, adelante, muchas gracias. Listo. A ver, el tema que voy a explicar es sobre la geología y geotecnia según la guía de riego. Pasa algo, aquí en Bolivia en estos momentos nosotros no tenemos una guía para el diseño de presas, ni tampoco una normativa para el diseño de presas. Y lo más cercano que tenemos para el diseño o para la guía para la construcción de una presa o el diseño de una presa, pues es esta guía, que es la guía de riego que la voy a explicar en un momento, desde un contexto, desde el punto de vista de la geología y geotecnia. Empezamos. Como es la guía de riego, voy a empezar con los proyectos de riego. O sea, ¿qué es un proyecto de riego? En este caso, un proyecto de riego es un sistema de obras civiles y agronómicas, como se está mostrando aquí en las figuras, que permiten la captación de agua de una fuente. Aquí vemos en la parte superior, aquí se ve una fuente de agua, en este caso una fuente de agua superficial, y que dice que es para su uso en el regado de grandes extensiones de terreno para la generación de actividad productiva a través de la agricultura. Entonces, ¿en qué consisten nuestros proyectos de riego? Nosotros tenemos que dotar de agua a los comunarios para que puedan hacer el uso de esta agua para la agricultura. Y obviamente esto lo van a hacer a partir de sus áreas de riego, que están aquí, que se las puede ver aquí en las imágenes. Y estas áreas de riego tienen que ser dotadas con agua a partir de una fuente de agua, que es aquí como estamos viendo, una fuente de agua superficial producto del deshielo de este nevado, ¿sí? Entonces, estos proyectos de riego, como dice aquí, son obras civiles y agronómicas que se encargan de captar el agua de una fuente superficial y conducirlas con un fin de riego para su uso en la agricultura. Listo. Ya sabiendo qué es el proyecto de riego, vamos a los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios en este caso? Son agricultores y trabajadores agrícolas. Y estos se van a encargar de suministrar esa agua que se va a captar de forma controlada a través de medios artificiales, directamente a las tierras y cultivos para su crecimiento. En este caso, los medios artificiales va a ser lo que viene a ser la red de distribución.
en este caso para riego, y lo que viene a ser el transporte a partir de la conducción del agua. Y algunas otras obras artificiales que se tiene, que va a ser puntuales de los proyectos de riego que conlleve la captación del agua y la distribución de esta misma agua. Entonces, como decimos, aquí están los beneficiarios. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Los regantes y los agricultores. Bueno, como hemos hablado de proyecto de riego, que en este caso el proyecto de riego es el suministro de agua a través de una fuente, entonces tenemos que entrar a ver qué es una fuente. En este caso, vamos a citar dos tipos de fuentes de agua que tenemos en la naturaleza desde el punto de vista del recurso hídrico. Una va a ser la fuente de agua superficial, que en este caso es el agua que está sobre la superficie, que nosotros la podemos percibir, que en este caso son los ríos, son las lagunas, son los, qué sé yo, los riachuelos, es el tema de glaciares. Y por otro lado, las fuentes de agua subterránea, que es la acumulación de agua insumida en el suelo o en una roca de manera subterránea que se queda depositada en los afloramientos rocosos o en los depósitos de suelo. Aquí en la derecha podemos ver un ejemplo de un agua subterránea, de un agua superficial. En este caso, la más común que nosotros siempre percibimos y podemos ver es un río. Y dentro de una fuente de agua subterránea, en este caso la fuente de agua subterránea es un depósito, como hemos dicho, en este caso un acuífero. Este acuífero es un depósito de agua que está dentro de una formación rocosa o dentro de una formación de suelo. Cualquiera de estos dos, para una fuente de agua superficial como para una fuente de agua subterránea, en cualquiera de sus modalidades de fuente de agua, esta se recarga a partir de lo que es el agua de precipitación, que es el agua de la lluvia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a captar esa agua que va a ir para riego a través de las fuentes de agua que se recargan con la lluvia. Ya hemos citado fuentes de agua, que pueden ser en este caso los ríos y los acuíferos, ¿sí? Agua sobre el suelo y agua en el suelo. Entonces, en este caso ya vamos a entrar a ver lo que es la oferta de agua como tal. ¿Qué es la oferta de agua? En este caso, la oferta de agua dice es el volumen disponible de agua en una fuente. Aquí ya estamos empezando a cuantificar el agua, que puede ser utilizado con distintos fines de captación, dice. Ya. En este caso, aquí en la diapositiva podemos ver 4 fotografías. Y son 4 fotografías con 2 distintas realidades. Por un lado, en las imágenes de la derecha, lo que tenemos son ríos que tienen un buen caudal, ¿sí? Tienen un buen volumen de agua que se puede aprovechar. Y en este caso, en el lado izquierdo, tenemos déficit de agua. En este caso, posibles sectores del altiplano donde se produce sequía. Entonces, ¿qué tenemos de un lado? Tenemos que cuantificar el volumen de agua. Entonces, ese volumen de agua que vamos a cuantificar, que nos va a servir para riego, tenemos que cuantificarlo desde el punto de vista de la existencia de agua en la fuente. En este caso, como vemos en la izquierda, hay déficit de agua. Como vemos en la derecha, hay un río que tiene un buen caudal, ¿sí? Y tiene un buen volumen aprovechable de agua. Listo. Pasamos al siguiente. Hemos visto hace un momento que el proyecto de riego contempla el regado de las áreas para cultivo a partir de la fuente de agua, que esta puede ser subterránea o superficial, y esta fuente de agua superficial o subterránea la vamos a evaluar a partir de la oferta de agua, el volumen disponible de agua en el lugar donde vamos a captar esa agua. Ahora, tiene que ir de la mano con un concepto que se denomina la demanda de agua, que en este caso esta demanda de agua está orientada a la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades de un sector. En pocas palabras, cuánto de agua se va a consumir. En este caso, aquí en la fotografía he mostrado, en la fotografía de la derecha, una cantidad de agua para un sector que es el riego. Puede ser también una cantidad de agua que se va a necesitar para un uso como energía eléctrica, para el caso de una hidroeléctrica. Y el más común, el que tenemos en nuestros proyectos de red de abastecimiento de agua, es la cantidad de agua necesaria para satisfacer la demanda del consumo humano, en este caso para tener agua apta para consumo.
Para cualquiera de las gamas que estoy mostrando aquí, tanto para riego como para la hidroeléctrica o para el sistema de abastecimiento de agua, nosotros tenemos que saber cuánto es el agua que se va a necesitar sacar de la fuente, y eso lo vamos a poder realizar a partir de la demanda. Entonces, por un lado vamos a tener la oferta de agua que hemos dicho hace un momento, que es la cantidad de agua que disponemos en la fuente, y por otro lado la cantidad de agua que necesitamos para satisfacer un sector. Esta demanda de agua siempre está asociada con beneficiarios, ya hemos hablado hace un momento. Entonces, estos beneficiarios, dependiendo del proyecto, van a variar. En este caso, aquí estoy mostrando un ejemplo de un beneficiario para lo que es una red de distribución de agua potable. El beneficiario tiene que tener agua apta para consumo humano. Y en el otro lado, en la otra fotografía, les estoy mostrando un beneficiario que puede ser un regante o un agricultor que se está beneficiando con el agua de riego para sus áreas de cultivo. En cualquiera de los dos proyectos, la demanda, como les digo, se manifiesta a través de los beneficiarios, que esos son los que van a consumir el agua que vamos a sacar de la fuente a través de la oferta de agua. Y aquí tenemos las dos realidades de oferta y demanda de agua. Como les decía, oferta de agua es lo que tenemos en la fuente y demanda de agua es lo que va a requerir los beneficiarios, en este caso, ¿sí? El suministro de agua. En este caso, si aquí las fotografías de la izquierda les quiero mostrar una presa y una obra de captación. Entonces, la evaluación, ¿ya?, de la necesidad de una presa o la necesidad de una obra de captación, en este caso, va a resultar producto del análisis de la demanda. En este caso, ¿cómo va a ser el análisis de la demanda? Primero tenemos que ver cuánta agua vamos a regar, en este caso, en el caso de que sea proyecto de riego, o cuánto de agua vamos a consumir en el caso de una red de abastecimiento de agua potable. Para cualquiera de los dos, ¿sí?, hay que hacer el análisis de la oferta y la demanda. Hay que ver si nosotros tenemos el volumen necesario para cubrir la demanda en el lugar donde se va a captar el agua de nuestra fuente, ¿sí? En este caso, lo que se hace es ese análisis de oferta y demanda de agua, que tiene más que todo un contexto del tipo hidrológico, hidráulico, ¿ya? Entonces, por lo general, lugares donde la oferta de agua es menor a la demanda, por si acaso, se dice que se ve con la necesidad de acumulación de agua, y en ese caso nosotros veríamos la posibilidad de la realización de una presa. En cambio, por otro lado, hay sectores donde hay el río o la fuente de agua con la que se pretende realizar la captación tiene un buen caudal y un volumen de agua suficiente como para poder satisfacer la demanda. Entonces, si pensamos que la oferta de agua, en este caso nuestra fuente, es mucho mayor a lo que viene a ser nuestra demanda, entonces no se ve la necesidad tanto de realizar un embalse del agua, una acumulación del agua. Más bien se puede pensar en la realización de una desviación del agua a través de una obra que puede ser una obra de captación. Toda esta evaluación se la hace, obviamente, en el estudio de diseño técnico de preinversión, donde se hace este análisis hidrológico hidráulico, ¿sí?, para ver la necesidad o no de la realización de una presa o una obra de captación, como les digo, en función a la demanda que requiere el consumo de agua para los beneficiarios, dependiendo si los beneficiarios van a ser, como les digo, de la red de distribución de agua potable o beneficiarios de los proyectos de riego. Ahora, por lo general, para los proyectos de riego se necesita regar grandes extensiones de tierra. Entonces, como se necesita regar grandes extensiones de tierra, también se necesita una gran demanda de agua. Como se necesita una gran demanda de agua, entonces es de nomás pensar de que si no se tiene una buena oferta de agua en la fuente, entonces se vea la necesidad de la realización de una presa, ¿sí?, para
tener un embalse de agua que se pueda controlar y se pueda regular de tal forma de que se pueda entregar esa agua almacenada y que pueda satisfacer, en este caso, el riego. Listo. Con eso ya hemos empezado a dar el contexto del proyecto de riego, de la demanda de agua del proyecto de riego, la oferta de agua que tiene que estar en función a la demanda. Para poder cubrir una demanda tengo que tener buena oferta de agua en mi fuente. Hago el análisis. En función de ese análisis de oferta y demanda de agua, evalúo si voy a tener la necesidad de tener una presa, de realizar una presa o una obra de captación. Sea por cualquiera de los dos, se va a emplazar ahí una obra civil, que en este caso la obra civil va a ser una obra de captación o una presa. Entonces, ya sea una obra civil del tipo presa, de embalse de agua, o del tipo obra de captación donde se desvía agua, los dos van a tener en común que van a desviar un agua, ¿sí? Van a transportar un agua a través de una línea de aducción. Y esa línea de aducción la van a despachar luego en la red de riego, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de obras civiles que va a venir a ser, como digo, la presa o la obra de captación con la línea de aducción y lo que viene a ser el sector donde va a estar emplazado la red de riego, va a estar plasmado sobre el suelo. Pero un suelo desde un punto de vista de una formación geológica. Entonces, toda obra civil va a estar encima de una formación geológica. Entonces, de ahí la necesidad de analizar la geología. Entonces, ¿qué es la geología? Dice, es la ciencia que estudia la composición y estructura, tanto interna como superficial de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros aquí? Lo que nos interesa es ver sobre qué material depositado, asentado o formado están toda nuestra batería de obras civiles y agronómicas que va a venir a ser nuestro proyecto de riego. Entonces, obviamente, eso va a estar sobre formaciones que tienen distintas características mineralógicas. Como se ve aquí, en la fotografía de la izquierda, ahí se ve una estratigrafía variada, donde se está viendo distintos materiales depositados con distintas pigmentaciones de colores que nos representan distintas composiciones de materiales en su formación. Esto es característico, por si acaso, de una roca sedimentaria, ¿sí? Y de depósitos de sedimentos de suelo con características sedimentarias. Por el otro lado, aquí en la derecha, estamos viendo también algo del transporte. Nosotros vamos a trabajar con escurrimiento superficial y escurrimiento subterráneo. Entonces, en este caso, como hablamos de escurrimientos como una medida del caudal, o sea, del movimiento de volúmenes de agua en el tiempo, entonces también va a interactuar esta agua sobre lo que es las formaciones geológicas y se va a insumir dentro de lo que va a ser las formaciones geológicas, ¿sí? Entonces, eso también es un motivo a analizar desde el punto de vista geológico. Pasamos. Como les decía hace un momento, esta es una formación de roca sedimentaria, donde se muestra una estratigrafía. Aquí, en los lugares, por lo general, donde vamos a tener riego, los lugares donde se van a emplazar las obras de captación siempre van a estar por lo general, sobre lugares rocosos porque van a ser las partes altas de las cuencas. Y en estas partes altas de las cuencas no existe mucha sedimentación, más existe la fragmentación y la formación rocosa en afloramiento, o sea, la formación rocosa en superficie. Entonces, dentro de esta formación rocosa nos vamos a encontrar con distintos tipos de rocas. Entonces, dentro de la clasificación general que había de las rocas, nosotros teníamos las sedimentarias, que la muestro aquí, teníamos las rocas ígneas, producto de la lava, que empieza a petrificar, que es el magma, que luego se enfría y se endurece, que en este caso aquí lo podemos ver a través de estas coladas de lava, que son materiales
volcánicos que han salido del volcán y han generado una formación rocosa, y también materiales que se han formado dentro de la formación volcánica, aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro. Entonces, los que se han formado aquí adentro se los denomina intrusivos, y los que han podido salir a lo que es la superficie se los denomina extrusivos, ¿ya? ¿A qué va esto? Esto va a que nosotros, cuando queramos colocar ya sea una presa o una obra de captación en las partes altas de la cuenca, entonces nosotros vamos a ver la necesidad de buscar siempre un afloramiento rocoso. Entonces, dentro de este afloramiento rocoso nos vamos a encontrar ya sea con una roca sedimentaria, una roca ígnea, que esta roca ígnea puede ser plutónica o volcánica, o vamos a tener una roca metamórfica. Y en este caso, la roca metamórfica que ha sufrido un metamorfismo, una transformación a partir de una roca madre, que en este caso una roca madre podía ser una sedimentaria, podía ser una misma metamórfica, una ígnea, y se ha transformado en otra roca. ¿Sí? A mis estudiantes yo les hago el ejemplo de que estas rocas metamórficas es como los Power Rangers. ¿Qué hacen los Power Rangers? Hacen un morfosis. Entonces, ¿cómo es este morfosis? Una roca que ha nacido, una roca madre, hace un morfosis a través de un proceso que es metamorfismo y se vuelve una roca metamórfica con otras características. Y las características de esta roca metamórfica es que ha sufrido mayor presión y temperatura. Dependiendo del lugar, el ambiente donde se haya realizado la formación o el sector, ha sufrido más presión o más temperatura, que no va a ser el tema de ahora, pero a lo que me voy es que, como les digo, nuestra obra de captación o nuestra presa va a estar emplazado sobre, nosotros vamos a querer, más bien dicho, que esté emplazado sobre material rocoso. Algo con lo que lidiamos también es con el transporte de materiales. Y este transporte de materiales es lo que hablaba hace un momento. Partes altas de la cuenca se va a producir los desprendimientos, donde se va a tener los materiales de gran tamaño. Como parte del transporte, como parte de la temperatura, perdón, como parte de lo que es la pendiente, como parte de lo que es el flujo de agua y como parte de lo que es el empuje del agua hacia los materiales, va a haber un transporte. Y ese transporte va a ser que a medida que vaya moviéndose el material a lo largo de la cuenca, vaya perdiendo tamaño, porque va a sufrir determinados golpes. Y ese golpeteo va a generar desprendimiento en el material y desgaste. Lo que va a ser sea un material fragmentado de gran tamaño y que pueda llegar hasta una parte baja de una cuenca, donde viene a ser una cuenca sedimentaria o un delta, lo que estamos viendo aquí, que llegue como sedimentos, como un material fino, ¿sí? En este caso, yo he puesto este gráfico aquí para que se vea, para que se tenga una idea de que aquí en las partes altas, en la parte alta, ahí va a estar nuestra obra de captación, o va a estar nuestra presa, cualquiera de los dos, y que esta presa va a estar sobre estos materiales que están fragmentados, ¿sí? Estos materiales rocosos fragmentados. Y obviamente, como nosotros queremos que nuestro riego sea en un lugar que tenga tierra y que tenga características productivas desde el punto de vista agrícola de la tierra, es que nosotros ubicamos lo que es los sectores de riego en estas partes bajas donde están los sedimentos. Entonces, ese rato viene a nuestra mente. La presa o la obra de captación va a estar en las partes altas donde hay roca, o también puede haber algo de sedimento, y nuestro riego va a estar en la parte baja, donde en esta parte baja está el material de sedimento depositado. Ahora, algo que conecta lo que es la obra de captación y la presa con lo que viene a ser el sistema de riego, va a venir a ser la aducción. Entonces, tenemos que ver de emplazar nuestra aducción sobre estos lugares donde hay desprendimiento. O bien nosotros vamos a colocar la obra de conducción sobre este material depositado de sedimento que está transportándose en la parte baja de la cuenca, en la parte del suelo, en la solera, por así decirlo, del curso del río que se ha formado en la cuenca, o nosotros la vamos a hacer pasar por las paredes rocosas. Para cualquiera de los dos,
esta obra de aducción siempre va a tener un riesgo asociado a una amenaza que se puede producir en lo que viene a ser la tubería, ¿sí? Y una vulnerabilidad también que va a tener la tubería al estar aquí emplazada sobre lugares donde hay materiales fragmentados de gran tamaño, ¿sí? Listo. Entonces, esa es la idea, como les digo. La presa, parte alta en afloramiento rocoso, el riego en la parte baja en lugar de sedimento y la aducción en el lugar donde hay sedimento o hay fragmentos de roca en afloramiento. Esto es para un transporte del tipo fluvial, ¿sí? Transporte por agua. Ahora, también hay el transporte de viento, ¿sí? ¿Qué pasa en este transporte de viento? Hay muchos vientos que generan erosión, levantan polvo, ¿ya? Transportan el material y lo depositan. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Hay lugares donde hay este proceso abrasivo, esta erosión que se ha generado en estos materiales que están depositados de esta manera, ¿sí? Donde hay más desgaste en la parte baja que en la parte alta. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que todo ese desgaste lo ha llevado en forma de polvo el viento y lo ha depositado en un sector bajo, ¿sí? Para cualquiera de los dos también va a ser un conflicto para nosotros desde el punto de vista geológico manejar el transporte del material, ¿sí? Entonces, este transporte, o sea, nosotros tenemos que emplazar una red de riego sobre estos depósitos de materiales. Entonces, vamos a tener nosotros lugares donde vamos a tener estos depósitos del tipo transporte de agua o del tipo transporte por viento. Ahora hay algo que se denomina las placas tectónicas, que son parte de la corteza terrestre, parte de la litosfera, donde siempre hay movimiento de estos pedazos de corteza, que son como los rompecabezas, como los puzzles, que sobre estos puzzles o rompecabezas están situados los continentes, ¿sí? Entonces, sobre estas placas están depositados los continentes. Y debido a efectos electromagnéticos, estas placas o cortezas están en constante movimiento. O sea, ¿cómo es eso? Las placas se mueven. Entonces, la forma en la que nosotros vemos ese movimiento de las placas es a través del movimiento de los continentes, ¿sí? Listo. Entonces, ¿para qué me sirve entender esto de las placas tectónicas? Para saber que hay movimiento de las placas, movimiento de la corteza terrestre. Si ese movimiento de la corteza terrestre, ¿qué me genera a mí? Me genera esfuerzos en las formaciones geológicas. Entonces, estos esfuerzos en las formaciones geológicas, haciendo una analogía a la ingeniería civil, cuando nosotros llevamos resistencia de materiales, nosotros, cuando realizamos las solicitaciones, nosotros vemos lo que son los efectos de la tracción, los efectos de la compresión en las solicitaciones y la cizalla, que en este caso es el corte. En este caso, lo mismo va a pasar aquí, en las formaciones geológicas. Va a haber lugares donde se va a generar efectos compresivos, que son cerca a los lugares de subducción aquí, donde esta placa se entierra por debajo de esta otra placa de la izquierda. En estos lugares donde se generan estos efectos compresivos se denomina los límites convergentes, ¿sí? Límites convergentes. Imagínense que aquí, debido a que ha habido este efecto compresivo, esta placa está entrando, ¿ya? Está entrando. Como se tiene una entrada de una placa, entonces se está generando un volumen de entrada dentro de lo que es la corteza, por debajo de la corteza. Entonces, este volumen de agua, perdón, este volumen de placa, de alguna manera tiene que salir, porque es un volumen desplazado dentro de la corteza. Entonces, la forma en la que va a salir este volumen dentro de la corteza va a ser a través de una erupción en la parte derecha. No estoy hablando de una erupción volcánica, sino es una erupción de un efecto de tracción que se va a generar, como se ve aquí abajo, en la corteza, que va a hacer que se abra la corteza, que se genere nueva corteza, ¿sí? Entonces, como les digo, va a haber lugares donde va a haber efectos compresivos, donde va a entrar placa, ese volumen que se va a desplazar dentro
debido a la introducción de la placa, de alguna manera tiene que salir y va a salir a través de esta generación de puntos calientes que se denomina aquí, donde se va a generar efectos de tracción, donde va a haber una abrupción debido a este volumen desplazado que está entrando en la placa, ¿sí? Eso va a generar efectos de tracción. ¿Para qué estoy explicando esto? Para que se entienda que en las formaciones geológicas nosotros también vamos a tener efectos de tracción, efectos de compresión y en determinados momentos efectos de corte a través de lo que son las fallas transformantes, que no las he mostrado aquí. Ahora, ¿para qué también les estoy mostrando esta tablita de esfuerzos? Esta tabla de esfuerzos les estoy mostrando para ver dos condiciones, ¿sí? En las que se presenta la roca. La roca se puede presentar como un material dúctil, que tiene gran deformación, que se puede ver aquí, que si nosotros le aplicamos tracción, compresión o cizalla, se va a deformar harto. O podemos tener materiales frágiles, que son más duros, ¿sí? Que también van a tener un distinto comportamiento ante los esfuerzos de tracción, compresión y corte. En la diferencia de estos dos es de que estos materiales que son dúctiles, materiales rocosos dúctiles, se van a deformar más antes de romperse. Y en el caso de estos materiales que son más rígidos, se van a deformar menos antes de llegar a la ruptura. Y puede ser que de alguna manera sean más resistentes. ¿Para qué estoy explicando esto? Para que tengamos en cuenta de que materiales rocosos cerca a la superficie siempre tienden a comportarse más frágil, de una manera más frágil. En cambio, materiales que están por debajo de la superficie, que están más cerca a lo que es el núcleo, son materiales que son más dúctiles, que tienden a deformarse más. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para nos da una idea de que los materiales que son más resistentes y que se rompen más, o que son más rompibles, por así decirlo, o más resistentes, son los que se encuentran cerca a la superficie. Y los materiales que se deforman más son los que se encuentran por debajo de la superficie. ¿Y qué con eso? ¿Ya? Eso nos explica un poco cómo es el tema de los efectos debido a los esfuerzos que ha habido en las formaciones geológicas. Entonces, va a haber lugares donde va a haber diaclasas, que es lo que se ve aquí, en la imagen derecha. ¿Qué son estas diaclasas? Estas diaclasas son materiales rotos que no se han movido, ¿sí? Esos podemos asociar más cerca a la superficie, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener lugares donde hay pliegues, que son estas deformaciones o estas llagas que se ven en la deformación de los materiales. Entonces, estas deformaciones que se ven en los materiales nos hace una idea de que estamos tratando con materiales más dúctiles, ¿sí? Entiéndase la diferencia. Materiales más dúctiles son los que se han formado por debajo de la superficie y que han tenido una característica más deformable, y los materiales que han sido más rígidos, que se han formado en la superficie y que han sufrido una rotura, pero no se han desplazado. En este caso están las diaclasas. Otro ejemplo de estructura geológica son las fallas, ¿sí? Aquí podemos identificar las fallas. ¿Cuál es la diferencia de una falla a una diaclasa? La diferencia es que la falla es una rotura con movimiento. En cambio, la diaclasa es una rotura sin movimiento, como les digo. Entonces, como ha habido una rotura con movimiento, entonces se puede apreciar aquí, en la imagen de la izquierda, que un material o ha subido o ha bajado sobre el otro. A esto por lo general nosotros denominamos el espejo de falla. Perceptivamente nosotros podemos ver un plano de falla por donde se ha producido la falla y aparte vemos dos materiales de distintas formaciones o distintas épocas que están a un mismo nivel, que obviamente se ha debido producir a
a una rotura con un movimiento, con un desplazamiento. Ahora, sensitivamente para todos es fácil poder percibir esto, el espejo de falla. Pero hay momentos donde nosotros no vamos a poder percibir este espejo de falla. Y ahí es donde están los geólogos, con todo el tema perito de que ellos saben de la competencia como ingenieros geólogos. Ellos sí lo van a poder identificar. Ellos realizan un estudio a través del cual hacen un análisis del tiempo geológico, del tema de las formaciones y el tema del fallamiento que ha habido alrededor del sector, con el objetivo de poder identificar que hay una falla en el sector que a veces no es perceptible a la vista para otro profesional, ¿sí? En este caso yo he hablado de las estructuras geológicas porque son las que más generan conflicto en nuestras edificaciones. Y es que nosotros vamos a ubicar la presa sobre lugares fallados, sobre lugares con pliegue. También vamos a ubicar lo que es la línea de aducción que les decía sobre estos lugares fallados o con pliegues, ¿sí? Listo. Entonces, ya se ha visto la necesidad de la geología, ¿sí? Recapitulando, tenemos el riego, que es demanda de agua. Tenemos la fuente, que nos va a dar oferta de agua. Tenemos que garantizar que la oferta sea mayor a la demanda para poder cubrir el abastecimiento. Eso lo vamos a hacer a través del análisis oferta-demanda. Una vez que realizamos el análisis oferta-demanda de agua, nosotros tenemos que emplazar nuestras obras. Nosotros la vamos a emplazar nuestras obras sobre lugares donde nosotros vamos a tener o materiales rocosos o materiales con sedimentos, que en este caso los sedimentos es el suelo, ¿sí? Ahora, como les decía hace un momento, como les mostraba en esta imagen, por lo general les decía, nuestra obra de captación en nuestra presa va a estar sobre el lugar lavado, que es la roca. Y es muy común que en estos lugares donde nosotros tengamos que emplazar la obra de captación, donde tengamos que emplazar la presa, donde se tenga que ubicar el embalse y se tenga que hacer pasar la aducción, tengamos nosotros un material diaclasado. Eso es lo más común. Más bien es raro encontrar una roca madre que no esté diaclasada en un lugar donde vamos a identificar nuestras obras civiles, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una diaclasa o siempre vamos a encontrar un pliegue, o siempre nosotros vamos a toparnos con una falla. El tema es que nosotros sepamos vivir con esa falla y sepamos reducir el riesgo con el que vamos a construir nuestras obras cerca de esa falla. Listo. En función de eso, las partes de un sistema de riego. Aquí les estoy mostrando de una manera más didáctica. Aquí está la fuente de agua. A través de una obra de captación se está captando el agua, en este caso un pozo profundo, a través de un bombeo, que en este caso es la línea de aducción, y se está llevando un riego. Por el otro lado, aquí se tiene una fuente de agua superficial, ¿sí? En estos dos casos. En este caso, la fuente de agua está por encima del riego, entonces se puede pensar en la realización de una aducción por gravedad, o en el caso de que se tenga una obra de captación o una fuente de agua que esté por debajo del riego, entonces se tiene que pensar en bombas. Listo. Partes de una presa, ¿ya? Dentro de las partes de una presa está lo que viene a ser el cuerpo de la presa como tal, que es el que va a resistir toda la presión del agua que va a estar en la parte trasera, el embalse de agua, ¿sí? Todo el agua que queremos embalsar, que en este caso tiene que ser como un bañador. Esto lo hago asemejar como analogía a un bañador. En un bañador tienes que tener agua depositada y no tiene que escapar. Así tiene que funcionar tanto el afloramiento rocoso que se está viendo aquí como el cuerpo de la presa y el vertedero. En este caso, el vertedero, ¿cuál va a ser la función que va a tener el vertedero? Aliviar el agua en el momento que hay una crecida. Va a subir el nivel del agua y como una medida contra la subida del nivel del agua, nosotros vamos a desviar el agua y la vamos a llevar a través del vertedero. ¿Por qué estoy colocando aquí, por qué estoy haciendo un énfasis en la presa? Porque esta presa, miren, va a estar sobre material rocoso, lo que les decía.
Y este material rocoso sí o sí va a ser diaclasado o va a tener pliegues o va a estar fallado. Entonces, va a estar fallado, va a estar diaclasado o va a estar embalsado, perdón, o va a estar embalsado, sí, sobre un pliegue. Entonces, es normal decir que este embalse va a estar sobre una de esas tres estructuras geológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobrellevar esas estructuras geológicas y dar algunas soluciones de cómo poder embalsar el agua, ¿sí? Tomando en cuenta esas anomalías geológicas presentadas en el lugar. El vertedero también es una obra civil que tiene una característica muy especial dentro de la presa y que tiene que estar emplazado sobre un material rocoso con buenas características y estable por sobre todo, por el hecho de que va a conducir o va a aliviar agua y ese alivio de agua que va a generar a la presa va a generar grandes presiones de agua que puede mover el vertedero. Entonces hay que pensar en que se tiene que realizar algunas soluciones geotécnicas de tal forma de que no genere movimientos o poder estabilizar bien lo que viene a ser el vertedero, que puede estar a un lado de la presa, dependiendo a la presa, o va a estar en el centro de la presa, dependiendo al tipo de presa. Para cualquiera de todos, como les digo, va a estar sobre roca. Las obras de conducción y de arte, como aquí les estoy mostrando. Miren, aquí están saliendo las obras de conducción. De la presa están saliendo las obras de conducción. Esto saca una fotito a una de las presas que ha entregado Emagua, que es la presa Cabildo del Chaco, Tinguipay. Entonces, si ven las características, está saliendo aquí esta cámara y está llevando lo que es la conducción del agua, la aducción, lo va a llevar a través de estos materiales rocosos en la parte trasera, ¿sí? Para llevarlo a las partes bajas, donde van a estar los sectores de riego. Vamos a tener también obras de arte, algunas obras de arte como los pasos de quebrada, como les decía. Va a haber lugares donde va a pasar va a haber lugares de riesgo por donde forzosamente se tendría que hacer pasar la tubería de manera superficial, o lugares donde hay quebradas, donde se tengan que hacer pasar de una quebrada a otra la tubería de aducción. Si en esos lugares donde va a haber esas quebradas, o donde va a haber ese riesgo, pues hay que pensar en obras de arte como los pasos de quebrada, que son como esta especie de puentes que sirven para poder estabilizar el camino por el que va a seguir la obra de aducción. ¿Sí? Aquí vemos dos tipos de pasos de quebrada por donde está pasando las tuberías. Y por otro lado, lo que vamos a tener también son accesorios y lo que va a venir a ser la red. La red para la entrega del agua para el riego, para el uso en la agricultura. Eso es referente a las obras de conducción. Hemos visto ya la presa, hemos visto las obras de conducción y de arte que se va a utilizar. Y ahora vemos algo muy importante que se da en todos los proyectos. Más que todo tiene una gran importancia en los proyectos de carreteras y en los proyectos de presa, que son los bancos de materiales. Son los materiales con los que vamos a trabajar. Ya sea que nosotros trabajemos con una presa, como esta de Cabildo y Chaco, que era una presa de hormigón, esta que había de la presa Anfaya del Peral, que la estoy mostrando aquí, que es de hormigón, o una presa mixta, que es como esta que había en sistema de riego Valles de Tarabuco, donde era una presa mixta con un plinto y una plataforma en la parte trasera de la presa. Para cualquiera de los dos, nosotros para las presas vamos a tener ya sea presas de material suelto, que en este caso es de tierra, o de materiales de suelo, o vamos a tener presas de hormigón. Para cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que ver la necesidad de buscar bancos de materiales. En el caso de hormigón, búsqueda de bancos de materiales aptos para agregados. Eso les muestro aquí. Y en el caso de que sea una presa de material suelto, también materiales que va a ser utilizados para la realización o la construcción de presas de material suelto o presas mixtas de material de suelo con materiales artificiales con características especiales como suelo.
Entonces, ya les he mostrado oferta de agua, oferta y demanda. Ya les he mostrado el tema de cómo es la geología, los materiales o las formaciones geológicas, las condiciones de las formaciones geológicas por donde van a estar nuestras obras. Ya les he mostrado las obras, que en este caso es la presa y las obras de riego, sobre las que va a estar sobre la geología, perdón. Ahora, para poder realizar el diseño de estas, en calidad de un estudio de diseño técnico de preinversión, para el tema de presas, por lo general, no hay una guía de presas en Bolivia, ni tampoco hay una normativa de presas en Bolivia. Entonces, lo más cercano a tener una guía de presas en Bolivia es la guía de riego que se tiene en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, que es esta, la que les muestro aquí, que es la guía para la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión para proyectos de riego, menores, medianos y mayores. En este caso, esta guía la clasifica o lo clasifica los proyectos de riego en 3 tipos: proyectos de riego menores, proyectos de riego medianos y proyectos de riego mayores. Entrando ya un poco en la guía de riego, por si acaso esta guía de riego se la tiene en el internet, está para su descarga, ¿ya? Entonces, dentro un poco del contenido he querido mostrar que tiene resolución ministerial. Dentro de esta guía de riego hay una parte que está orientada a la realización de los informes técnicos de condiciones previas y una parte que está destinada al estudio de diseño técnico de preinversión. Recordemos que antes nosotros manejábamos los términos de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, pero de un tiempo a esta parte se ha cambiado eso, el gobierno ha cambiado y ahora ha puesto para los proyectos 2 etapas como tal: el ITCP, que viene a ser la prefactibilidad y algo de la factibilidad, que viene a ser el informe técnico de condiciones previas que se muestra aquí, y por otro lado lo que venía a ser antes el TESA o diseño final, que ahora para nosotros va a ser el estudio de diseño técnico de preinversión, que en otras palabras, entre paréntesis, sería el diseño final. Entonces, en esta guía nosotros encontramos eso: el informe técnico de condiciones previas y el estudio de diseño técnico de preinversión. Y dentro de estas, también te habla de aspectos relacionados a la geología y aspectos relacionados a la geotecnia, orientados a las obras civiles que van a ir emplazadas sobre estas formaciones geológicas anómalas o con estructuras geológicas especiales, como va a ser la presa, el sistema de riego, la aducción. También esta guía de riego para el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿ya?, clasifica al riego en 3 clasificaciones. En un riego menor, cuando se está trabajando con áreas de riego menores a 60 hectáreas incrementales, áreas de riego mediano que van de 60 a 500 hectáreas incrementales y áreas de riego mayor con áreas de riego incrementales de 500 hectáreas o mayores. ¿Por qué la necesidad de explicar esto? Porque en esta guía de riego, dependiendo al tipo de riego, ya sea este menor, mediano o mayor, te das ciertas especificaciones de qué es el insumo mínimo que se necesita para la realización del diseño de una presa, el diseño de una obra de captación y el diseño de riego, en cuanto a los aspectos relacionados al análisis estructural, al análisis geológico y al análisis geotécnico, ¿sí? Porque hay algunas personas que agarran y dicen: yo tengo un riego pequeño, va a ser una obra de captación pequeña. Sí, está bien. Entonces, va a ser un riego menor. Sí, está bien. Entonces, la cantidad de ensayos que yo tendría que realizar o la cantidad de estimaciones que podría realizar en ese proyecto de riego menor no va a ser del mismo número o frecuencia que un proyecto de riego grande, donde voy a tener que regar grandes extensiones de tierra y tal vez yo necesite la construcción de una presa. Entonces, debido a esa diferenciación que hay en los proyectos de riego
con su obra de captación específica, ¿ya? Es que se ha clasificado este riego en menor, mediano y mayor, y es que también se ha discriminado de esa manera el requerimiento mínimo, ojo que digo el requerimiento mínimo desde el punto de vista geológico, geotécnico y estructural en esta guía de riego, ¿ya? Otro documento que es muy importante, aparte de la guía de riego, cuando se está realizando un estudio de diseño técnico de preinversión, son los términos de referencia. En estos términos de referencia ya te da también un indicativo mínimo del número de ensayos que se tiene que realizar, que está aquí, en función a la característica del riego en el sector, analizado en el informe técnico de condiciones previas. ¿Sí? Recuerden, repito, estos términos de referencia te indican el número de ensayos mínimo o el número de estudios mínimo que se tiene que realizar desde el punto de vista geológico y geotécnico en un proyecto de estudio de diseño técnico de preinversión en función del informe técnico de condiciones previas. Ahora recordemos que el informe técnico de condiciones previas como tal no es un diseño, sino es una estimación. Más que todo una estimación para tener un presupuesto holgado de cuánto nos va a costar el proyecto para así poder entrar a una siguiente etapa que es el diseño final o el estudio de diseño técnico de preinversión. Entonces, como no tiene tanta precisión, es que estos ensayos que se muestran en los términos de referencia son los mínimos, ¿sí? Entonces, como son los mínimos, ¿eso qué nos quiere decir? Que en función a lo que se vaya estudiando el proyecto en el estudio de diseño técnico de preinversión, se debería actualizar este número de ensayos mínimo que se está colocando en los términos de referencia. En otras palabras, que no son los últimos, ¿sí? Sino que estos pueden cambiar en función al avance que se tenga en el EDTP y a la necesidad que se tenga en el EDTP. Pasaba algo cuando estábamos ahí trabajando en la UCEP, que nos decía, yo he cumplido la guía, ya has cumplido la guía. Y le preguntamos, ¿y los términos de referencia? Ellos nos decían, yo me he regido en la guía. Es algo que tienen que tener muy en cuenta los consultores, tal vez a veces es por la falta de práctica que tiene algún consultor, es que cuando te hacen firmar el contrato, le hacen firmar al representante legal de la empresa, de la consultora, y este representante legal que firma el contrato, dentro del contrato, acepta en uno de los puntos un marco normativo. Y este marco normativo te indica que se tiene que seguir tanto la guía de riego como los términos de referencia. Y también te indica en un punto que no es limitativo los términos de referencia, o sea que pueden cambiar por el hecho mismo de que este análisis de los ensayos se lo ha realizado en función al ITCP, que he dicho en su momento, y que no es definitivo para el EDTP, y que puede cambiarse en bien de tener un proyecto más eficiente. ¿Sí? Aquí vemos dentro de los términos de referencia algunos de los anexos que se muestra aquí. Informe geológico regional y local, te dice estudio geológico y geotécnico, in situ, laboratorios in situ, perforaciones, estudios de permeabilidad, el análisis de alternativa del sitio de la presa, alternativas del tipo de presa, los lugares donde tiene aquí las perforaciones. También habla de algunos lugares, perdón, de cómo se tiene que almacenar los testigos de roca, o sea, la roca que se está sacando de las perforaciones, cómo se lo tiene que almacenar en las cajas de testigos. El año pasado ya ha habido una actualización, por si acaso, de los términos de referencia en todos los proyectos que vienen a ser riego, que se está trabajando con el gobierno central. Entonces ahora, desde el 2023 para atrás, no eran tan exquisitos con el tema geológico y geotécnico. Desde el 2023 para adelante ya se tiene un poco más de exquisitez para lo que es los insumos de la geología y la geotecnia para estos proyectos de riego y presas con fines de riego. Por el hecho de que
hay algunas presas que han tenido problemas a nivel nacional con temas de filtraciones y cositas así, que luego la reparación ha sido un tanto caras, ¿sí? Entonces, para aliviar de alguna manera esas posibles inconvenientes que se ha tenido con estas obras para riego, entonces se ha visto la necesidad de ser más exquisitos con el tema geológico y geotécnico para lo que vienen a ser estos proyectos de riego y presas con fines de riego. También porque ha habido un requerimiento por parte de los prestatarios para que se pueda realizar un mayor requerimiento para el aspecto geológico, geotécnico y natural. Tanto la CAF como el BID y algunas otras entidades prestatarias, entonces han solicitado que para que se pueda dar financiamiento en una etapa de construcción para estos proyectos de presas o riego con fines de presas, se tiene que tener un requisito un poco más estricto para el aspecto geológico y geotécnico. Y es por eso que el objetivo de mostrarles ahora es cómo se está queriendo o cómo se ha querido encaminar el aspecto geológico y geotécnico para la entrega de estos insumos para los EDTPs, para los consultores. Bien, entonces seguimos. Primero, el análisis geológico, ¿ya? Este análisis geológico lo hemos dividido en dos. Hemos hecho un análisis geológico regional en una primera instancia para estos proyectos y luego aquí me ha faltado algo, se ha de borrar. El análisis geológico local. Regional es a una gran escala, ¿sí? O sea, a una escala más grande, o sea, estamos agarrando más extensiones de la geología. En cambio, en una geología local estamos siendo más puntuales con los lugares donde vamos a hacer el análisis geológico. Que se entienda que la geología regional van a ser los análisis preliminares para el manejo de la información geológica. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Yo he ganado el EDTP, ¿sí? Soy el consultor del EDTP. Entonces, tengo que manejarme con ciertos insumos que tengo como información primaria o secundaria de algunas entidades o de algunos proyectos para poder encarar el aspecto geológico antes de entrar a campo. Esa es la idea. Entonces, con eso, ¿qué vamos a tener? Un estudio preliminar de la ubicación y eje de la presa y el vaso. De manera preliminar ya vamos a inferir cómo va a ser el lugar donde nosotros vamos a ir a realizar las inspecciones. También esto nos va a servir para ubicar de manera preliminar las obras de conducción y obras de arte. Y por otro lado, también me va a servir para saber de manera preliminar dónde voy a tener o dónde van a estar ubicados mis bancos de materiales para realizar mis estimaciones. ¿Cómo es esto? Esto es bien característico. Puedo agarrar yo, ir a buscar los mapas que hay en Sergio-Min, ver si hay la geología regional en Sergio-Min, que ellos la tienen a escala 1:100, 1:250,000, y ver mi proyecto en qué lugar se encuentra y si tal vez se encuentra en un lugar de una falla geológica. Esto con el objetivo de tener la información antes de entrar a campo, ¿sí? También me ayuda mucho para hacer este análisis preliminar de la geología regional, un paquete o una aplicación que es muy característica entre los ingenieros, que es el Google Earth. Que ese Google Earth, a partir de la fotointerpretación geológica, podemos ver si tenemos alguna anomalía geológica en el lugar o con qué tipo de formación geológica nos vamos a topar. O si tenemos en el sector algún lugar donde nosotros podemos ubicar un banco de materiales cercano. Eso desde el punto de vista regional, ¿sí? Antes de entrar a campo. Entramos a campo, realizamos la inspección, vemos, realizamos un análisis de las posibles alternativas desde el punto de vista geológico, unimos criterios junto al otro análisis que ha debido realizar el ingeniero hidrológico, el ingeniero hidráulico, el ingeniero de medio ambiente, juntamos criterios
Y en función a esto, nosotros podemos agarrar y ya saber el lugar exacto o el lugar donde va a estar ubicado nuestra presa, lugar donde va a estar ubicado nuestra obra de conducción y el lugar donde va a estar ubicado nuestro riego y el lugar donde va a estar ubicado nuestro banco de materiales. Una vez que ya sabemos a detalle dónde va a estar emplazado esto, ahí realizamos esta geología que decimos la geología local. Y en esta geología local, ahí es donde realizamos ya una geología a detalle del eje de presa y vaso, del lugar donde se está realizando, un análisis geológico también del lugar donde va a estar el trazado de la obra de aducción, que les digo que si va a estar sobre ese lugar rocoso, en las partes donde está yendo la roca, en las partes de afloramiento o en las partes de los sedimentos, y también ya voy a saber cuál va a ser mi volumen de explotación de mis bancos de materiales en función de este análisis geológico en la geología local, de una manera más precisa. Esto, si se dan cuenta, todo esto es ahorita el aspecto geológico. Una vez determinado ya este aspecto geológico, ya empezamos a entrar a las geotecnias. Primero, como requerimiento del viceministerio, ya se empezó a colocar en los términos de referencia los anexos. Y en estos anexos ya se está colocando así, ¿sí? Se tiene que realizar una geotecnia para el eje de presa y vaso, por un lado, que va a tomar en cuenta las perforaciones, los ensayos de mecánica de rocas y suelos que se va a realizar en suelo de fundación o en el lugar donde se va a colocar la presa, y el análisis geotécnico para la recomendación de las fundaciones, ¿sí? Por otro lado, se va a tener una geotecnia para las obras de conducción y las obras de arte. Recordemos, hace un momento les he mostrado pasos de quebrada, ¿sí? Va a haber lugares donde va a haber igual cámaras, va a haber lugares donde va a haber algunas obras hidráulicas especiales. Entonces, para poder emplazar esas obras de arte o esas obras hidráulicas especiales, nosotros tenemos que realizar una caracterización del ensayo de mecánica de suelos y rocas de ese suelo de fundación y algunas verificaciones geotécnicas para la capacidad admisible de ese suelo y posibles asentamientos. Recordemos que estamos hablando de sedimentos y lugares donde hay roca. Entonces, posiblemente en los lugares de cambio de roca a lo que es el lugar donde están los sedimentos, posiblemente se pueda producir los asentamientos. Entonces, todo este análisis se realiza en esta geotecnia para obras de conducción y obras de arte. Y por otro lado, la geotecnia de bancos de materiales. Si bien nosotros ya hemos visto, ya hemos podido cuantificar los volúmenes de material de explotación desde el punto de vista geológico, ahora tenemos que hacerlo desde el punto de vista geotécnico. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la caracterización de los ensayos de mecánica de suelos, rocas y hormigones para los bancos de materiales. En este caso ya tenemos que cuantificar de manera detallada y ya proponer en qué proporción va a ir a los ítems, a los determinados ítems de las obras de riego, las obras de captación o las obras de presa, el volumen de explotación. Y por otro lado, ver si esos materiales que sean caracterizados son aptos desde el punto de vista del control de calidad de los materiales para su uso, tanto como agregados, como para materiales para presa, para presas de material suelto, o para algún material que se utilice en la presa, como el riprap, por ejemplo. Listo, entonces ya hemos dicho que hay un análisis geológico con geología regional y geología local, geología regional, que es la preliminar, geología local, que ya es la definitiva, y luego ya se ha hecho el análisis geotécnico para las recomendaciones geotécnicas, para la caracterización de los materiales, tanto de suelo como roca, ya sea con laboratorios de suelos o rocas o ya sea con perforaciones. Ahora entramos al detalle de la geología regional. Aquí ya toma en cuenta las inspecciones, ¿sí? Las inspecciones en campo, obviamente, previo a la geología regional hemos dicho que teníamos que hacer el análisis documental de la información.
Una vez que tenemos el análisis documental de la información y sabemos dónde estamos yendo, recién procedemos a realizar lo que viene a ser la ubicación del proyecto, la inspección en campo. Y en esta inspección en campo ya podemos ver de manera más precisa, por así decirlo, los lugares por donde queremos que sirvan de emplazamiento para nuestra obra de captación, presa o la aducción. En este caso, aquí tenemos, miren, un cuello de botella en un lugar donde se ha emplazado uno de los proyectos, que es Achacacaluyo. Aquí también se tiene igual un lugar que aquí se ve mejor, un lugar donde se estaba generando esta V, este lugar con topografía especial, donde se iba a colocar, iba a emplazar una presa, en este caso es la presa de riego Utacaya. Por otro lado, también había otros lugares donde hemos ido, donde iba a estar ubicada lo que iba a ser una de nuestras presas, de esa vez de los semirriego, que en este caso era la presa Morocuapira. Aquí estamos con los consultores esa vez. Entonces, esas fuentes de información que les he dicho que eran los mapas o la cartografía geológica que maneja Sergio Min, ¿sí? Antes de ir a campo, iremos a ver esa información, veremos con qué materiales nos vamos a topar. Y por otro lado, también nos sirve el análisis fotogeológico que les digo a partir del Google Earth. En este caso, aquí era el lugar de emplazamiento de una presa. Por si acaso, Sergio Min tiene esta información, maneja estos mapas, escala 1 a 100,000 y 1 a 250,000, donde ya tiene una geología regional, ¿sí? De una gran región, donde ahí podemos ver o podemos colocar los lugares por donde va a pasar nuestro proyecto de riego, para tener una idea de los materiales con los que vamos a trabajar. Esto nos sirve para poder construir también un mapa geológico regional en función a las inspecciones que hemos hecho. Un mapa geomorfológico, ¿sí? En este mapa geomorfológico ya se tiene un poco más detalle de las geoformas, o sea, aspectos relacionados a las pendientes de los materiales, como ser un lugar donde hay un escarpe, un talud parado, lugares donde haya pendientes menores que son llanuras, lugares por donde va a pasar esto, ¿sí? Algo que solicitábamos también esas veces era el aspecto hidrogeológico. ¿Cómo era esto? Era un insumo que les pedíamos a los consultores, donde les decíamos en función al tipo de roca que han podido analizar en campo, nos hagan un mapa donde nos digan cuál era la característica de estos materiales rocosos desde el punto de vista de la conductividad hidráulica y la porosidad, para que nos dé una idea de si posiblemente iba a haber alguna infiltración o iba a haber algún aspecto geológico, tal vez podía ser por una permeabilidad secundaria, que podía generarnos un conflicto el rato de que entremos a la siguiente etapa, que es el mapa geológico local. En este caso, para estos mapas, lo que hacíamos, fíjense, lo que se le pedía a los consultores era que nos coloquen el lugar donde iba a estar el emplazamiento de la presa, lugar donde iba a estar el embalse, el lugar donde iba a estar la aducción y los lugares donde iba a ser el riego. En este caso, si podemos ver aquí, ¿sí? Este rosado que se puede ver aquí en la imagen, podemos ver que ese rosado es el embalse. Este lugarcito que es el interfaz entre este color celeste y rosado viene a ser la presa, que podemos ver que está ubicado en un material rocoso, que aquí está la descripción litoestratigráfica del material rocoso. Y en este caso, como les decía, miren, la aducción. Si se fijan aquí, la aducción, ¿qué está haciendo? Está topando dos materiales. Está topando lugar donde hay material rocoso y lugar donde hay material de sedimento. Estos amarillos son los sedimentos que vienen a ser el suelo y estos rojos y naranjas son los materiales rocosos. Entonces, ¿qué pasaba con la aducción, por ejemplo, en este proyecto? Cruzaba lugares por donde había material rocoso y donde había material de sedimento, que de alguna manera eso le podía generar un riesgo
a la línea de aducción o a la tubería, porque podría generar una amenaza debido a, qué sé yo, un desprendimiento o tal vez un arrastre de material. Esa era la idea con la que se le pedía esto. Sí, ahí está igual emplazado sobre estos mapas que nos ayudan de manera visual a poder visualizar de mejor manera los lugares donde va a estar los emplazamientos de los materiales en las formaciones geológicas. Y aquí venía el análisis de alternativas, ¿ya? Este análisis de alternativas, como les digo, se lo hacía desde el punto de vista geológico, analizando todo el tema de estructuras geológicas, formacionales, temas de buzamientos, temas de alguna anomalía geológica, que luego en una mesa se compartía criterios con los otros profesionales, tanto el hidrólogo como el hidráulico, como el, qué sé yo, como el social, como el ambiental, para unificar criterios y buscar la alternativa más adecuada para el emplazamiento de la presa, la línea de aducción y la red de riego, con el objetivo de pasar a la siguiente etapa, que es la geología local. También teníamos la ubicación de los bancos de materiales, ¿sí? Obviamente, los bancos de materiales siempre tenemos que referenciarlo a la presa porque va a ser el lugar donde vamos a construir esta obra civil y también cerca al riego. Si se fijan aquí, aquí está la zona 4, que está sobre el Google Earth. Aquí está la zona 4, que está sobre el mapa geológico, y aquí está la zona 4 visto en la inspección en campo, ¿sí? Entonces se ha ido unificando tanto el insumo que se tenía preliminar, el insumo que se ha ido a realizar a campo y el insumo producto de la realización del análisis preliminar con la documentación o el análisis con el Google Earth y campo para la confección del mapa. O la ubicación del banco, que está aquí, zona 4. También se ha realizado una ubicación preliminar de las obras de arte y las obras de conducción, que está aquí, que son en calidad de obras preliminares. Una vez que ya tenemos los preliminares y ya tomamos la decisión en función a la unificación de criterios de los profesionales en las consultoras, ya procedemos con la geología local. Y el gerente técnico, que está a la cabeza de todos los profesionales en los estudios de diseño técnico de preinversión, da el visto bueno en función a la unificación de criterios de los lugares donde se tiene que realizar o se tiene que ubicar la presa, los bancos de materiales y la red de riego, y se empieza a realizar la geología local. En este caso, ya esta geología local va a tomar en cuenta que se ha realizado previamente estudios geofísicos, que se ha realizado ya estaciones geomecánicas en campo, donde se ha ido a ver temas relacionados al análisis de los materiales desde el punto de vista de rumbo, de la dirección respecto al norte, los buzamientos, cómo están buzando, con qué ángulo están buzando, ¿sí? Con el objetivo de ya realizar la geología local de estas obras de conducción. Esta geología local ya tiene mayor precisión que la regional. Esto se la hace tanto para la obra de conducción, porque imagínense, fíjense aquí, en este mapita, ¿qué se veía? Se veía que la red de riego como tal, que esta red de riego estaba pasando por lugares rocosos y estaba pasando por lugares de sedimentos, ¿sí? Ahí se ve la necesidad de la realización de estos mapas temáticos. También se veía que aquí estaba cruzando una falla. Entonces, cuando cruza una falla, una obra civil, que en este caso es una obra de conducción, o puede ser una carretera, hay que ver la forma de lidiar con esa falla con el objetivo de tomar todas las previsiones del caso y tomar las recomendaciones o realizar las recomendaciones para poder sobrellevar la obra sobre esas fallas. Y también con la ayuda del ingeniero geológico, que él nos los puede identificar si esas fallas son activas o inactivas. En el caso de que sean activas, sí genera un riesgo. En el caso de que sean inactivas, no, sí genera un riesgo, pero no es tan grande para lo que es nuestro proyecto. Ahora hay que evaluar también el tema del periodo de diseño del proyecto para ver si
esa falla se va a activar después del periodo de diseño o el periodo de vida útil de mi proyecto. También realizamos esto para los bancos de materiales, ¿sí? En este caso, una geología local. En este caso, miren, aquí ya tenemos nosotros el mapa confeccionado de la geología local. Aquí, pintado con rojo, ya tenemos un área posible de explotación del material. Y luego realizamos lo que viene a ser la prospección en campo, donde realizamos las calicatas. Y estas calicatas tienen el objetivo de poder realizar una revisión a la estratigrafía del lugar con el objetivo de ver o analizar la potencia del estrato o el espesor del estrato que yo voy a poder explotar para mi banco de material. Entonces, en este caso, lo que estoy sacando aquí, les estoy mostrando, son las áreas aproximadas y las potencias aproximadas en función ¿a qué? En función a la prospección en campo que ha habido y la realización de la geología que se ha realizado, la geología local que se ha realizado en el sector. Con esto yo voy a poder saber el volumen aproximado de material. Por otro lado, voy a tener que investigar también, ahora sí a detalle, la geología local del eje de la presa y el vaso. Lo más importante en este caso para estos proyectos de presa es el embalse de agua. Pues recordemos que a un principio hemos hablado de las estructuras geológicas que están falladas, que están diaclasadas y que están plegadas. Entonces es común, les he dicho, encontrar en el lugar donde va a ser el embalse, el lugar donde se va a embalsar esos materiales. Entonces hay que ver las medidas de tal forma de poder lidiar con esas estructuras geológicas y poder garantizar un embalse de agua de tal forma de que no se tenga pérdidas en los afloramientos. Y para eso nosotros realizamos esta geología local, donde realizamos un análisis de lo que les decía, los buzamientos, cuál es la orientación que tienen, el ángulo de orientación que tienen los depósitos de materiales, los materiales, en este caso si hay unas diaclasas, en cuál es la orientación de las diaclases, si hay fallas, si está activa la falla, si no está activa la falla, si hay riesgos de sismos, si en el lugar hay pliegues, toda esa caracterización que también se la tiene que realizar y obviamente tiene que estar respaldada de primera mano con lo que es la geofísica, ¿sí? Entonces, uno de los pasos que se hace entre la geología regional y esta geología local va a ser también la realización de la geofísica. En los lugares donde se pretende realizar las alternativas de presa se tiene que realizar geofísica, con el objetivo de que esa geofísica nos indique de una manera un poco más precisa, ¿sí? Cuáles son los materiales con los que estamos trabajando por debajo de la superficie para que en una siguiente instancia a la geología local nosotros podamos realizar ya las perforaciones para así ya tener de manera precisa, como última instancia, la caracterización del material rocoso donde se va a emplazar la presa y el embalse. Listo. Con eso ya tenemos la geología local, ¿sí? Aquí la podemos ver, un poco la geología local ya caracterizada aquí con geofísica, aquí está con geofísica, donde el principal insumo que se le debe pedir a los consultores es el perfil geológico, ¿sí? Algo que no hacía mucho era entregar perfiles geológicos. Hay mucha pericia en nuestros geólogos a nivel Bolivia, son muy peritos, son unas eminencias en cuanto a los temas geológicos, pero a veces no realizan la entrega de estos productos. Entonces a nosotros como ingenieros civiles y más que todo al gerente técnico les sirve como un instrumento muy útil la realización pues de estos perfiles geológicos. Obviamente que va a ser en función a una geofísica, ¿sí? Listo. Aquí está colocar los pozos, miren. Y esto también nos da lugar, como les digo, a que a través de esta caracterización del subsuelo o la parte que está por debajo de la superficie de los materiales rocosos, nosotros podamos inferir o poder ubicar el ángulo y la posición de los lugares donde vamos a colocar nuestras perforaciones.
Entonces, el principal objetivo de esta geología local es el estudio y la característica del subsuelo, de la parte baja de la superficie, de donde va a estar la presa, para que me sirva, para que yo pueda saber el ángulo y la posición de mis perforaciones para la siguiente etapa, que es la parte geotécnica, como lo estamos colocando aquí. Estos pozos vienen a ser las perforaciones. Aquí de atrás también hay un pozo que no se lo está viendo, que ese pozo va a ser el embalse. Geotecnia de bancos de materiales. Ahora sí ya entramos a la geotecnia como tal. Ya hemos visto todo el aspecto geológico como insumo. Ahora vamos a ver el aspecto de la geotecnia, cómo lo utilizamos. En este caso, en esta parte de la geotecnia, ya es todo el insumo de la mecánica de suelos y rocas, toda la caracterización en laboratorio. Y toda la caracterización en laboratorio para su uso como hormigones, caracterización en laboratorio para el uso como agregado, caracterización en laboratorio para su uso como algún material que se necesite, como el riprap, por ejemplo, para su uso como núcleo, en el caso de que sea una presa de material suelto, como núcleo de arcilla, y en su caso de que se maneje agregados, también para la calidad del material, para ver si se va a usar ese material y si cumple los aspectos técnicos solicitados por los ensayos de calidad. Un ejemplo de esto es el ensayo de desgaste Los Ángeles, ¿ya? En el caso del ensayo de desgaste Los Ángeles, tiene que cumplir un mínimo del porcentaje de desgaste, o más bien dicho, un máximo, para que pueda ser utilizado este material para su uso como agregado. Aquí está, ese es el principal insumo. Aquí están algunos ensayos que se hace, por lo general, para la geotecnia de bancos. Clasificación de la granulometría, la resistencia a los agregados por abrasión e impacto en el desgaste de Los Ángeles, los que les he dicho hace un momento, los pesos específicos grueso y fino, en este caso para los agregados, si es que vamos a realizar una dosificación por hormigones, el análisis petrográfico, que es muy importante para ver con qué minerales está nuestra roca, las rocas con las que vamos a realizar con las rocas que van a tener, más bien dicho, nuestros materiales de banco, y algún ensayo químico que sea previsto durante la realización del estudio de diseño técnico de preinversión, que en este caso es la reacción álcali agregado, que en este caso sabemos que si hay un mineral específico que tiene condiciones específicas, puede reaccionar con nuestros hormigones y generarle daño. Entonces se hace algunos ensayos específicos que van saliendo producto del análisis geológico local. Listo. También vamos a realizar una geotecnia de obras de conducción. En esta geotecnia de obras de conducción va a ser más que todo la capacidad portante, va a ser los ensayos de corte que se tengan que realizar en los materiales de suelo, y si por alguna razón algunos pasos de quebrada van a pasar por roca, también vamos a hacer algunos ensayos de caracterización de mecánica de rocas como puede ser ensayos de compresión, ensayos de corte o algún otro que se especifique o que se vea necesario en el EDTP. Aquí vemos algunos. A ver, mi puntero. Aquí vemos aquí las calicatas donde se están realizando los ensayos, la obtención de muestras, el análisis de la prospección de la estratigrafía, el muestreo y la obtención de los resultados en laboratorio. Pasamos a la geotecnia del eje de presa y vaso. En este caso, para la caracterización de la geotecnia, como les digo, son partes altas de cuenca o lugares donde hay roca. Como hay lugares donde hay roca, se ve la necesidad de hacer perforaciones, o en este caso también va a ser lugares donde haya mucha acumulación de sedimento y las paredes sí sean de roca, como en este caso, miren aquí, como les decía aquí.
Aquí les mostraba, miren, por ejemplo, si aquí nosotros ubicamos nuestra presa por un lugar que es por aquí, digamos, por así decirlo, donde cumple pendiente, entonces, ¿qué nos vamos a topar? Afloramientos rocosos y material de sedimento en la parte baja. Entonces, esa estimación del sedimento, o sea, ese sedimento depositado no nos va a servir como suelo de fundación para lo que va a ser nuestra presa. Entonces nosotros tenemos que pensar en bajar la presa hasta un lugar que sea resistente, donde va a ser un material rocoso. Listo. Entonces, a ver, con eso, con eso esa caracterización. Obviamente hay que caracterizar el material rocoso. Hay distintos ensayos de caracterización. Podemos hacer ensayos de corte en roca, triaxial de roca, podemos hacer ensayos de compresión en roca, ensayos uniaxial, tracción indirecta en roca, dependiendo al presupuesto que manejemos y dependiendo al factor de seguridad que queramos darle para la caracterización de nuestro material rocoso por debajo de la superficie. Esto desde el punto de vista resistente. Desde el punto de vista de la conductividad hidráulica también hay que realizar esa caracterización. Y eso lo realizamos a través de la permeabilidad. Pero esta permeabilidad nosotros utilizamos un método para el análisis de la permeabilidad en empresas, en este caso en materiales rocosos, a través de lo que se denomina el lullón. ¿Este lullón qué es? Este lullón aquí podemos ver, es una conversión de entre el caudal, la longitud y la presión que se realiza al inyectar agua dentro de lo que viene a ser los materiales que se están perforando, con el objetivo de poder tener una idea de la capacidad de conductividad hidráulica o la capacidad de permeabilidad que tienen los materiales rocosos, pero a través de un lullón, ¿sí? A través de un lullón. Entonces, esta es la unidad lullón. Entonces, nosotros cuando trabajamos en empresas, a partir de lullones que identificamos si el material rocoso es permeable, poco permeable o muy permeable. Dentro de la caracterización geológica y física que se realiza a la roca, nosotros realizamos el RQD, que es el índice de calidad de la roca, donde nos dice, o sea, nos muestra cuán fragmentada está la roca, cuán diaclasada está respecto a la perforación. O sea, esta es la caja de testigos que les decía, donde se almacena lo que es los testigos de roca, y dentro de estos testigos de roca que se almacenan aquí, se ve la calidad del material, rocoso respecto a la perforación, y este nos indica, respecto al RQD, nos da valores desde 0 hasta 100 de cuál es la calidad de la roca respecto a la fragmentación que hay de la roca en el momento de la perforación. Mientras más tienda a 0 es de mala calidad, una roca que se podría decir muy diaclasada, o si se tiende a ir a un 100, o sea que no hay mucha fragmentación, que casi se tiene una roca sana. Entonces es una roca de buena calidad. Desde el punto de vista geológico y con el RQD y algunos ensayos que se realiza al material rocoso, como les he dicho, la resistencia a compresión, el ensayo triaxial en roca, el ensayo de corte de roca y algunos otros parámetros, también se clasifica al material rocoso a partir de la clasificación RMR de Wieniawski, donde se hace una clasificación del material rocoso, una clasificación que en este caso es cuantitativa, cualitativa, para saber si es roca de buena calidad, si es roca de mala calidad, ¿sí? En función a algunos aspectos geológicos, como la alteración, el relleno, como es si es un material que tiene mucho diaclasamiento, tiene que tener un relleno de material, la rugosidad del material, algo refiriéndose a la persistencia, a la apertura de las aberturas del material o los espaciamientos que hay entre las aberturas y algunos otros aspectos geológicos. Aquí también está el buzamiento de la roca.
Para permeabilidad lo que se hace es, como les he dicho, el análisis de Lujon, pero a través de un método que es el método de Holsby, donde analiza el caudal de agua que se introduce en la formación que está siendo perforada a través de la presión. Esto es parte de un método que te ayuda a poder caracterizar la unidad geológica. ¿Esto para qué nos sirve? Tanto la característica físico-mecánica de la roca como la característica permeable de la roca nos va a ayudar a poder determinar las unidades geotécnicas de la roca. ¿Cómo es eso? Estas unidades geotécnicas, dice, estarán en función al RQD, RMR y el Lujon. O sea, en función a su permeabilidad y a su resistencia, vamos a clasificar como unidades geotécnicas a las rocas. Eso estamos haciendo aquí. Por eso está con colores. Esos colores no representan en este momento la geología, sino representa las características físico-mecánicas y permeables de las rocas donde vamos a emplazar la presa. Así vemos un corte de un eje de una presa, ¿sí? El corte de un eje de una presa, los lugares donde se han hecho las perforaciones. Y dice, los insumos importantes para el análisis geotécnico del eje de presa es la cota de fundación. Tenemos que saber dónde vamos a fundar, ¿sí? Si aquí tienes un material de suelo, tenemos que bajar por debajo de ese material. Siempre es bueno fundar sobre roca. Aunque la roca sea muy diaclasada, no hay problema, pero no sobre suelo, porque ya sea una roca diaclasada, eso nos va a poder permitir realizar algunas soluciones como la impermeabilización con lechadas, ¿sí? En los materiales diaclasados, pero en este caso eso no va a poder haber en suelos. Los temas del módulo de deformación del suelo de fundación, ¿sí? Cómo se deforma este material de suelo de fundación, la estanqueidad del vaso, que es bien importante, garantizar que no va a haber muchas fugas o pérdidas de agua por la estanqueidad de ese embalse. Se debe verificar, aparte, dice, la impermeabilización de la fundación de la presa, como les digo. Si tenemos roca diaclasada, o sea, siempre vamos a tener roca diaclasada, pero si tenemos muy diaclasada, entonces tenemos que ver el método con el que vamos a impermeabilizar, en este caso la fundación, la compatibilidad de deformaciones y tensiones de módulos de deformación entre presa y vaso. Hay que tener una estabilidad entre la coincidencia, entre la deformación de lo que va a ser la presa montada y la deformación, del módulo de deformación que va a ser del material que va a soportar la presa. Con estas últimas verificaciones se puede definir el tipo de presa a utilizar. Según la Spancold, hay una guía con la que ahorita nos estamos manejando para el tema de presas, que es la guía de la Spancold, de una asociación que hay en España, donde te indica, te da parámetros, ¿ya? Te dice, en función a los módulos de deformación, te dice qué tipo de presa puedes utilizar desde un punto de vista preliminar, sin entrar todavía a la interacción suelo-estructura que se puede analizar en una siguiente etapa, que es la parte estructural. Y lo más importante, y esto les digo siempre a mis estudiantes, el problema, por lo general, en presas no es la resistencia, sino es la permeabilidad. Es que el flujo del agua se va a intentar escapar por todas estas estructuras geológicas que se presentan en la roca. Entonces, en función a eso, lo que tenemos que ver es que tenemos que realizar una impermeabilización en la fundación y una impermeabilización en lugares puntuales donde se pueda percibir que va a haber una fuga de agua que conecte algunos planos de discontinuidades que hay en las rocas que pueda generar una fuga de agua, una filtración en el embalse de la presa, ¿sí? Como alternativa para eso se utiliza lo que son los planes de inyecciones. O sea, es un material que es un material fluido, como cemento hormigón, que es un material que se inyecta a las diaclasas o los planos de discontinuidad de la roca con el objetivo de impermeabilizar. Si se ve aquí en
en este corte que se está realizando en la presa, todas estas líneas que se ve, tanto líneas segmentadas como líneas continuas, vienen a ser las impermeabilizaciones que se ha realizado en la presa, ¿sí? Las impermeabilizaciones que tienen también distinto sentido y tienen distintos ángulos, ¿sí? Ahora, esto es visto en perfil, visto en sección, visto en planta se ve así, como líneas de inyecciones, ¿sí? Líneas de inyecciones. Estas líneas de inyecciones, el tipo de líneas de inyecciones, hay las de tipo consolidación, compactación, las de impermeabilización, que trabajan en función a la presión y la densidad con la que se tiene que meter el fluido, este fluido viscoso dentro de las discontinuidades de la roca, en función al análisis geológico que se ha realizado en el lugar, para poder saber cuál de estos se puede utilizar y en función a los tamaños que hay de las diaclasas, de las aberturas, saber si se va a utilizar un material que sea más denso y con menos presión o se tenga que utilizar un material que sea un poco más fluido o con mayor presión, ¿sí? Así es como se ve en un detalle eh, colocado a 3 bolillos, lo que viene a ser el plan de inyecciones. En este caso es una línea primaria, es una línea secundaria, es la línea, como se ve aquí, la línea primaria, la línea secundaria, ¿sí? De la presa. Dentro de estos métodos, ahora hay el método de Jean para la impermeabilización, que es un método de estimación, también hay un método convencional. Eso sería para el tema de la infiltración, con el objetivo de poder impermeabilizar la fundación y una vez impermeabilizada la fundación, garantizar de que ya no va a haber escape de agua por la fundación o por los lugares por donde pueda salir por el embalse. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido ingeniero, por su exposición. Creo que ha sido de gran aporte para todos los socios que han estado atentos a la misma. Bueno, manifestar nuestro agradecimiento a nombre de la Cibla Paz por ser parte de este ciclo de seminarios, por aportar con sus conocimientos a este evento. Y muchas gracias también a todos los colegas que han participado en esta presentación. Mañana tenemos otra serie de presentaciones, los invitamos a participar también. Y tenemos preparado un reconocimiento para este ingeniero, pero se lo vamos a hacer llegar de manera física. Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan, en este caso por el tema de tiempo, yo ahorita estoy en una universidad y ya me van a cerrar la puerta, cualquier duda que tengan me pueden escribir, les voy a dejar mi teléfono y me escriben nomás, no hay ningún problema, cualquier duda que tengan y estoy pues para lo que quieran. En el chat te dejo mi número. Ahí está en el chat. Creo que no se puede ver el chat. Lo voy a copiar al chat del Facebook si me autorizas. ¿Cómo lo puedo autorizar? No, sí, 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 por favor. Ah, ya. Es que creo que no todos pueden ver el chat de la presentación. Ya lo he copiado. Muchas gracias entonces a todos por su participación. Gracias por la exposición. Que tengan buenas noches y hasta luego. Listo, buenas noches y gracias.